¿Qué tal, chicos? Hoy es martes 16 de marzo. El día de ayer lunes no tuvimos clase por ser día festivo, día feriado. Así es que hoy es nuestro primer día de la semana y por ende nos toca rendir homenaje a nuestro lábaro patrio. Y como cada inicio de semana, te dejo aquí en tu pantalla algunas de las efemérides más importantes de estos días. Entre ellas quiero destacar dos. Un 18 de marzo, pero de 1938, se conmemora un aniversario más de la expropiación petrolera, decretada así por el presidente Lázaro Cárdenas. También, un 21 de marzo, pero de 1806, se conmemora un aniversario más del nacimiento del presidente Benito Juárez. Y es precisamente estas dos fechas las que dan cabe a este puente vacacional que hemos tenido en estos días, el día de ayer específicamente hablando. Y es por eso que es un motivo de estudio para el día de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces suspendemos clases, muchas veces no vamos a clases y lo festejamos, pero realmente no sabemos el trasfondo, de estas fechas. Es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar por el 18 de marzo, la cual es la fecha más próxima de esta semana, en la que se conmemora un aniversario de la expropiación petrolera por el presidente Lázaro Cárdenas. Pero primero es necesario saber qué es esto, qué es la explotación petrolera. Bueno, hay que recordar, chicos, que el petróleo es un recurso natural que es muy importante y que sirve para hacer combustible. Pero además de hacer combustible, sirve para hacer plásticos y es sumamente indispensable en la producción, ojo, de la electricidad. Esto lo convierte en un valioso recurso para todas las industrias y para el transporte, ya que genera mucho movimiento económico en nuestro país o en los países que contienen este recurso natural. Bueno, pues tenés que tener en cuenta que México es un país muy afortunado, ya que tiene grandes yacimientos de petróleo, como lo puedes ver en este mapa de refinerías de la República Mexicana. Las refinerías son aquellas plantas en las cuales se extrae el petróleo. Años atrás, chicos, todo este petróleo, era sacado por ingleses y estadounidenses y ellos empleaban ahí a los mexicanos, ¿ok? Entonces los mexicanos eran empleados del propio petróleo que ni siquiera era un recurso que se quedaba en México, una ganancia que se quedaba en México, sino que se exportaba. Y aunado a esto, los trataban de una forma injusta y no les pagaban los impuestos al gobierno mexicano por sacar este material, de tal forma que prácticamente México no tenía absolutamente ninguna ganancia por tener petróleo en su territorio. Debido a esto, los obreros empezaron a hacer huelgas para exigir sus derechos. Pero como los extranjeros se negaron a darle lo que pedían, el presidente entonces de México, el general Lázaro Cárdenas, decide expropiar el petróleo, es decir, que el petróleo perteneciera ya a nuestro país. Los extranjeros aceptaron, pero a cambio tendrían que pagarles. Y entonces todos los mexicanos se unieron para apoyar al presidente. Y entonces pudieron pagar y además se hicieron cargos a las compañías de petróleo, que desde ese momento ya se convertían en mexicanas y ya eran manejadas por el gobierno federal de México. Es decir, chicos, que los ciudadanos prefirieron ayudar al presidente a pagar este costo que cobraban los extranjeros para poder obtener el petróleo. Vaya que fue una muy buena inversión. Tuvieron que trabajar muy duro y aguantar un tiempo porque debido a esta situación nuestro país entró en una seria crisis económica.
Aunado a esto, chicos, había muchos países que no querían comprar este recurso a México y tampoco querían cobrar la plata que también se exportaba. Pero finalmente, al paso de los años, se fue logrando esta amistad, esta comercialización y finalmente lograron salir adelante, lograron salir de esa crisis y el petróleo se convirtió en un recurso meramente mexicano, ¿ok? Para que te des una idea de lo importante que es este recurso, te presento aquí algunos productos derivados del petróleo. Como puedes ver está el plástico, los papeles de regalo, la vaselina, las llantas, los CDs, calculadoras, botellas, jeringas, platos, vasos, pasto artificial, vitropisos, bolsas, etcétera. Entonces es un recurso muy valioso, aunque recordemos que el petróleo es un recurso también no renovable. Por lo tanto, tenemos que tener extrema precaución en el manejo de este recurso. Y otra de las fechas que celebramos en esta semana es el natalicio de Benito Juárez. Es por eso que vamos a recordar un poquito su biografía de una forma muy cortita y muy simple. Don Benito Juárez nace en Oaxaca el día 21 de marzo, pero de 1806. Sus padres fueron los campesinos indígenas Marcelino Juárez y Brígida García. Y en su niñez, Benito Juárez lamentablemente queda huérfano y trabaja como pastor de ovejas. Posteriormente, Benito Juárez, quien tenía muchas ganas de estudiar y llegar a ser un profesional, estudia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para ser abogado. Al conocer las injusticias que sufrían los indígenas, él inicia su carrera más encaminada hacia la política, uniéndose en ese entonces al grupo de los liberales. ¿Recuerdas quiénes son los liberales? Son aquellos que proponían una forma de gobierno distinta a los conservadores, quienes querían que México se siguiera rigiendo por un gobernante, por un monarca, una monarquía, pero aparte el monarca tenía que ser europeo. Y los liberales, por el contrario, proponían una república en la cual México pudiera elegir a través de la democracia a sus propios representantes, quienes además tendrían que ser mexicanos. Pues en 1847 él llegó a ser diputado y en 1855 fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción. En 1958 finalmente se convierte en presidente de México y promulga las leyes que eliminaron los antiguos privilegios de los sacerdotes y de la iglesia, las leyes de reforma, ¿los recuerdas? En donde marcaban una separación del Estado con la religión, con la iglesia y con todos los servidores de la iglesia. También derroca a los franceses en la intervención francesa de México en 1862, la famosa batalla de Puebla. ¿Te acuerdas que la vimos hace poco en nuestro libro de historia? Bueno, la frase más célebre de Benito Juárez es esta que tenemos en pantalla. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno en la paz. Una pregunta del examen, ¿recuerdas? Bueno, pues Benito Juárez fue un gran presidente, aunque finalmente cayó en la reelección y posteriormente tuvo un oponente que fue el general Porfirio Díaz. Lamentablemente Benito Juárez fallece antes de que Porfirio Díaz logre levantarse en armas y sigue en el poder el presidente Lerdo de Tejada, quien era presidente interino en este mandato de Benito Juárez. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido muchas cosas. Anota todas las dudas que tengas para que en la clase del día de mañana podamos resolverlas. Hasta la próxima.